de acuerdo a los datos, los seguros por accidentes se dispararon. ¿Sabe usted cómo reclamar un seguro? O si usted choca y no tiene seguro, ¿sabe qué hacer? Bueno, muchas dudas vamos a aclararlas con el abogado Gerardo Jiménez también. Y tenemos que hablar del marchamo porque esto está en boca de todos. Don Gerardo, ¿cómo está? Muy buenos días, Ítalo, un gusto estar con ustedes. Ahora, a la hora que usted paga un marchamo, ¿también está pagando por un seguro? Sí, es correcto. Bueno, realmente tenemos que ver el marchamo. A mí siempre me gustan los temas complejos, como tratar de utilizar ejemplos bastante simples. Podemos imaginarnos el marchamo como una mandarina, que cuando le quitamos la cáscara vemos que tiene un montón de gajitos. Pues así es el marchamo. El marchamo tiene un montón de rubros, o varios rubros, que nos ayudan o que conforman ese pago, ¿verdad? Que es un derecho de circulación que está establecido en la ley de tránsito. Dentro de esos rubros que nosotros estamos cancelando está un seguro, que se llama el seguro obligatorio de automóviles, y que sí, efectivamente es un seguro, pero tiene unas limitaciones. ¿Cuáles limitaciones? Pues esas limitaciones son básicamente que solo va a atender lesión o muerte de las personas que han resultado, valga la redundancia, lesionadas con ocasión de este accidente de tránsito. Estamos totalmente en vivo en nuestro Facebook Live. Podemos aprovechar que está aquí el licenciado. Cualquier tipo de duda, mándemela aquí porque vamos a estar una por una leyéndola. Ahora, se dice que va a bajar el marchamo. Vamos para allá, licenciado. Claro, cómo no. Pero ¿cuánto va a bajar y cómo desglosamos esto? Esa mandarina que usted habló, ¿cómo la vamos a desglosar? Bueno, la mandarina se compone de varios gajitos, como te decía. Sí. Uno es el impuesto a la propiedad de vehículos, el seguro obligatorio de automotores. Sí, el famoso SOA. El SOA, exactamente. Un impuesto de valor agregado sobre el SOA. Y hay un montón de paguitos más, como el aporte al Consejo de Seguridad Vial, cuando son buses o taxis, el CPT, que es el Consejo de Transporte Público, hay un timbre de fauna, asociaciones de guías y scouts y municipalidades. Acá es muy importante que ningún marchamo es igual uno que otro. ¿Por qué? Porque podrían haber estos elementos. Los parquímetros, Cierto. que tenemos multas, Cierto. o una infracción. Con relación a lo que se varió recientemente por la Asamblea Legislativa, tenemos el impuesto de la propiedad de vehículos, que es una nueva metodología de cálculo muy distinta de lo que tradicionalmente se había hecho. Esto tenemos que recordar que fue una amplia discusión entre gobierno y Asamblea Legislativa y lograron de consenso establecer una nueva metodología para el cálculo de este impuesto de la propiedad. Entonces, prácticamente todo sigue igual, pero lo que baja es el SOA. No, lo que baja es el impuesto. El impuesto, correcto. Perfecto. El SOA lo establece el Instituto Nacional de Seguros, que dicho sea paso, todavía no lo tenemos, pero para este año era aproximadamente unos 25.000 colones por vehículos y como unos 86.000 colones por motocicletas. Bueno, ¿cuánto vamos a pagar? Bueno, el cuánto no está determinado porque todo depende de esta nueva tabla de valoración. Así es. ¿Ok? Pero sí podemos ver en la siguiente imagen que hay una disminución, ¿perdón? Ahí yo le ayudo, claro que Gracias. Sí. Hay una disminución con relación al impuesto del valor de los bienes muebles, de los vehículos, con relación a este año. Esta es la tabla de los estimados de valor por millón de cada uno de los vehículos. Impresionante lo que se devalúa, ¿verdad, licenciado? Esto también se le va a aplicar la depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es la pérdida de valor de un bien en el transcurso del tiempo. Con la nueva ley, la 10.390, establecieron que la depreciación para los vehículos es un plazo de 15 años y de las motocicletas de 10 años. Entonces, se aplica el valor fiscal, se le aplica la depreciación, una tasa impositiva que el valor de referencia es el salario base establecido en el Código Penal, que para este año es de 462.200. A esa fórmula es lo que vamos a pagar por impuesto de la propiedad de vehículos. Además, el SOA y lo que te venía diciendo, todos estos pequeños rubros que a veces, depende de una infracción, podría ser un rubro enorme también, Licenciado, ¿verdad? ¿cómo funciona ese seguro obligatorio que pagamos? ¿Cómo funciona? El seguro obligatorio de automóviles está establecido en la ley de tránsito, ¿ok? Y solo funciona o solo aplica para la lesión o muerte de las personas que con ocasión de un accidente de tránsito. O sea que el no choque es un seguro no. voluntario. Okay. No aplica para reparaciones.
para reparaciones de vehículos, sino para atención médica, incapacidad, gastos de traslado, las operaciones. Lo que pasa es que el monto del SOA es un monto determinado, ¿ok? Y ese monto determinado en este año asciende a más o menos unos 6 millones de colones. Pero también tenemos que entender que un procedimiento médico puede costar mucho y se consume ese monto y ya queda sin cobertura. Licenciado, que Dios no quiera, pero chocamos y aquí hay una persona y se golpeó la persona, entonces hay que arreglarle la rodilla. ¿Cómo se activa ese seguro? Correcto. Bueno, lo importante aquí es que se debe hacer una boleta de tránsito, ¿verdad? Pero a falta debemos de buscar todo ese material probatorio de que esa lesión, de que esa situación, esa condición nace a raíz de un accidente de tránsito, por supuesto, sí. Entonces hay que documentarse muy bien. Si necesitó traslado de la Cruz Roja, pues esa hoja de traslado. Ahora que hay cámaras en muchos lugares en nuestros vecindarios, en nuestros lugares circunvecinos, tratar de buscar esos insumos de información que se llaman, los abogados lo llamamos, ese material probatorio, para demostrar que esa condición que yo tengo en este momento es producto de una situación relacionada con tránsito. Don Gerardo, siempre pasa que cuando hay un choque, se baja uno y dice, ¿usted tiene seguro? Sí, no, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa con esa persona que no tiene seguro? ¿A quién acude? Sí, la persona, vamos a ver, sí tenemos seguro para esta situación, ¿verdad? Perfecto. Entonces, cuando nos preguntan, el oficial de tránsito o la persona con la que colisionamos, nos pregunta si tenemos seguro, principalmente se refiere a un seguro voluntario, que esos podemos tomarlo con diferentes operadoras de seguro. Hay varias en el país que podemos mencionar y que se pueden tomar. Esos seguros cubren, además del accidente, las lesiones y la eventualmente muerte, perdón, claro, si Dios no lo quiera. Claro, Dios guarde. Ese tipo de seguros sí cubre también incluso las reparaciones, los daños a terceros, los daños propios, pero el SOA no. El SOA es solo para gastos médicos de esas lesiones, ¿verdad? Y esa atención en los centros autorizados por el Instituto Nacional de Seguro. Es muy importante recordar que el SOA solo lo administra el Instituto Nacional de Seguros. No es comercializable por las otras aseguradoras. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto es el monto si llegamos a tener un accidente? Bueno, el monto se establece de acuerdo a la atención médica, ¿verdad? Que recibimos. Eso lo establece el Instituto Nacional de Seguro de acuerdo a las atenciones médicas, pero muchas veces sucede que no vamos o no nos trasladan directamente a un centro de salud del Instituto Nacional de Seguros, sino de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso se intercambia la información y se desprende. Ahora bien, cuando es un seguro voluntario, ya lo que es la colisión, los daños, hay talleres autorizados por las diferentes aseguradoras, peritos especializados que estiman el valor de ese daño o de esa situación. Vea qué interesante esta pregunta. Don José pregunta que si se puede activar el seguro, pero si la UEG, ¿verdad?, está vencida, si la placa está vencida, ¿puede activar el seguro? Bueno, en el seguro obligatorio de automóviles, ¿verdad?, mientras usted tenga su derecho de circulación al día, va a tener cobertura. Está cubierto. ¿Verdad? Tiene que ponerse de acuerdo con la casa que le vendió el vehículo, porque esta es las placas de agente vendedor, ¿verdad? No debería de ser porque va a ser multado y eventualmente le pueden retener incluso la placa. Vea, Fiorella, qué buena pregunta. En un seguro completo que cubre incidentes naturales, ¿cuál es la letra chiquita? ¿Qué es lo que pagan y qué es lo que no? Bueno, siempre en los contratos, estos son contratos de adhesión. Los contratos de seguros normalmente son contratos de adhesión. O sea, uno se somete a las cláusulas establecidas por la aseguradora. Entonces, es muy importante dejarse asesorar por la persona de seguros, el agente de seguros que le está comercializando eso. ¿Qué cosas sí cubre y qué cosas no cubre ese seguro? Porque hay muchísimas condiciones. Por ejemplo, hemos visto en noticias, acá en Noticias Repretel y en otros medios, que hay personas que se exponen al riesgo. Por ejemplo, meten un vehículo a la orilla del mar, cosa que es prohibida, y que cuando crece la marea se quedan trabados. Y adiós. Ahí usted se expuso al riesgo. Eso es un acto de negligencia por parte del conductor y probablemente la comercializadora de seguros no lo va a cubrir. Vamos a ayudarle a nuestros amigos. Eddie, le mando un fuerte abrazo. Hace poco tuvo un accidente y lo quebraron.
¿Y qué puede hacer para cobrar esa indemnización? Quedó con lesiones. Ok, perfecto. Ahí tiene que someterse o trasladarse al Instituto Nacional de Seguros para ver cómo están el tema de las coberturas, porque si quedó con lesiones es posible que el SOA ya no le cubra tanto, porque el SOA tiene un monto establecido, como te decía, 6 millones de colones. Se puede duplicar ese monto en casos muy especiales. Riesgo de muerte de la persona que está, que fue en este caso lesionada, que no esté cubierta por el seguro de maternidad y enfermedad. Son 3 casos muy específicos que el SOA podría duplicarse el monto de su cobertura. Bueno, dice Geo que él tuvo un accidente y que lo que pasó fue que subía el monto de la póliza en vez de que bajaba, que hay inconsistencias a la hora de que él pedía la plata. Bueno, ahí como le decía Ítalo, pasa lo siguiente, tenemos que ser muy minuciosos, muy cuidadosos de cuáles fueron los rubros que nos fueron deduciendo de ese monto. Lo sano y lo ideal, pero también es dinero, ¿verdad? Es que se consiga uno un seguro voluntario, porque ahí aumenta las coberturas. Siempre el SOA va a entrar a operar, pero complementariamente estos otros seguros podrían venir a cubrir muchas de estas situaciones. Maribel, vea, buenos días, estoy aprendiendo a manejar, solo tengo el seguro que me pide el MOP para obtener mi permiso temporal. ¿Qué sucede si tengo un accidente con otro carro y este seguro cubre los daños de carrocería? No. A la puchica. El SOA, bueno, este seguro particular para conducción, no conozco la letra menuda de ese mismo seguro, que es un seguro tomado de manera voluntaria. Exacto. Eventualmente podría ser sí. Dice que tal vez ella puede tomar el seguro que da el INS que la cubre por si acaso. Exactamente. Pero ese es lo que veníamos diciendo, lo de la letra menuda. Hay que ver cuáles son las cláusulas del contrato de seguros que yo obtuve para saber qué sí y qué no. Todos varían, depende de la aseguradora, todos varían. Vamos a ver, doña Anet Esquivel, le mando un fuerte abrazo. Hola, buenos días. Hola, Hace poco tuve un accidente de tránsito y tuve una quebradura de cadera. Vea qué increíble. No podía caminar y me dijeron que el carro no podía pagar la lesión porque no alcanzaba la póliza del carro y ahora todas las consultas han corrido, vea, del bolsillo de ella. Claro, lamentablemente así es. Lamentablemente así es, porque el seguro obligatorio de automóviles, que es lo que hemos venido hablando, tiene una limitación. Es ese monto que establece el Instituto Nacional de Seguros, y hasta ahí es la cobertura. Si no, tendría que pasar a la Seguridad Social, o como en el caso de doña Anet, tendría que ir a la atención privada, que es costosísimo, Ítalo, es costosísimo. Es impagable. Exactamente. Entonces, siempre es importante complementar esas cosas. Pensar maliciosamente, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si yo colisiono? ¿Qué pasa si lesiono a una persona? Licenciado, y ahora todas estas terapias que ha llevado doña Anet, ¿se las podría cobrar a la persona que la chocó? Sí, pero esto sería en sede judicial, porque se hacen procesos, ya sea de tránsito, ¿verdad? Y si se determina que hay una responsabilidad del otro conductor, podría eventualmente considerarse este pago o este resarcimiento de daños y perjuicios que se tienen que liquidar en un proceso de ejecución de sentencia. Primero tenemos que definir qué es lo que sucede en el accidente de tránsito, determinar esa culpabilidad, y luego que se ha determinado la culpabilidad, ir y liquidar todos esos daños y perjuicios. Pero ojo aquí con los daños y perjuicios, que tenemos un mito. Cada vez que condenan en abstracto, o sea, que no condenan a una suma determinada de esos daños y perjuicios, sucede que creemos que podemos cobrar todo lo que se nos ocurre. Tenemos que documentarnos, tenemos una muy mala política de documentar las cosas. Todos los gastos que incurramos deben de estar debidamente documentados, con facturas, todo eso, para poder demostrarle a un juez de la República que esos gastos fueron realmente. Entonces hay que hacer, además de todo este tema del sufrimiento, proceso, ¿verdad? Y que es engorrosísimo, también tenemos que tener mucho cuidado de ir documentando todos esos gastos. Licenciado, cuando usted se mete a la página del INS y va a pagar el marchamo, uno le pone cheque a todo, ¿verdad? Sí, seguro de esto, seguro de esto, sí, ¿verdad? O tal vez no. Si pongo todos los cheques,
eso tal vez me cubre muchísimo más. Me mejora muchísimo las condiciones. Incluso hay algunos seguros autoexpedibles de parte del INSS que mejoran muchísimo las condiciones de cobertura. ¿Por qué? Porque estos son seguros ya privados o voluntarios que el INSS ofrece a la hora del pago del marchamo. Entonces, pero estos son, digamos, de los seguros voluntarios, no son los de los seguros obligatorios o el seguro de régimen, que es un régimen obligatorio que existe en la ley de tránsito. Don Gerardo Jiménez, nos vamos a quedar un ratito contestando, ¿le parece? Claro.